Si ya se dice grabando. Sí, aparece el botoncito Sí, rojo. perfecto. Bueno, chicas, no obstante ello, déjenme recordarles que hoy es nuestra última clase. ¿Sí? ¡No! Y ya el Hoy, que viene, claro, ustedes en la semana que viene ya tienen el final. amiga. Tienen que ponerse a estudiar, pues. A ver, lo que ingresa en el final, sobre todo, ¿sí? No es más de lo que vimos, ¿sí? Es solamente los PDF que hemos visto y nada más, ¿sí? Sí. ¿Y No cuántas tengan... hacer en esos PDF? ¿Cómo? ¿Cuántas trampas nos va a poner en ese PDF? 100. ¿Vio? Por Yo- preguntar van 1000 ahora. Chicas, a ver, vayamos viendo este último temita, ¿sí? Y ya nos despedimos de todo. ¿Bien? Vamos a ver hasta dónde lleguemos el día de hoy. Bueno, vayamos viendo lo que es el cuarto PDF con respecto, perdón, a las patologías asociadas a la vejez, ¿sí? A ver, las enfermedades más comunes dentro de lo que es una persona de la tercera edad, ¿sí? Son derivadas y son variadas. Tenemos, por ejemplo, el ACV, ¿sí? El accidente cerebrovascular, conocido como ictus. Es una de las enfermedades más comunes en las personas mayores. Se trata de una enfermedad cardiovascular que se origina cuando un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro se rompe o se llega a obstruir, ¿sí? Esta enfermedad puede provocar que las personas mayores sufran una parálisis de forma total o parcial y pierdan facultades motoras, incluyendo el habla, ¿sí? Haciéndolas también que lleguen a fallecer por culpa de esta enfermedad. Detectarlos a tiempo es de vital importancia para la supervivencia del mayor, por lo que conocer sus síntomas son muy importantes. Bien, los síntomas más comunes y significativos del ACV o del derrame cerebrovascular, ¿sí? Si tenemos a una persona mayor, debemos estar atentos a lo que es pérdida de sensibilidad en un brazo, ya sea izquierdo o derecho, visión borrosa, ¿sí? El habla, que tengan un habla muy arrastrado y sobre todo, ¿sí? Sobre todo lo que es el dolor de cabeza. Mayormente siempre el accidente cerebrovascular va a manifestar un dolor de cabeza totalmente fuertísimo y fuera de lo normal. Bien, no obstante ello, la presión arterial va a estar relacionada también. Entonces son diversos factores que yo debo de tener en cuenta. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Si un accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo sanguíneo, ¿sí? De la sangre, el flujo en general aumenta de más todavía en la arteria, va a conllevar a llamarse un accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿sí? Recordemos que tenemos dos tipos, el isquémico y el hemorrágico. El isquémico es por la obstrucción de un coágulo y el hemorrágico es cuando alguna arteria de nuestro cerebro reventó, estalló, entonces se produce una hemorragia interna, ¿sí? Los accidentes cerebrovasculares se presentan cuando el vaso sanguíneo, ¿sí? Del cerebro se rompe, causando el sangrado muy exagerado. Bien, las causas. Las causas tenemos de dos tipos principalmente, ¿sí? Como dijimos, el isquémico y el hemorrágico, ¿sí? El isquémico ocurre cuando el vaso sanguíneo que irriga sangre al cerebro resulta bloqueado por un coágulo de sangre.
Y el coágulo se puede formar en cualquier parte de una arteria en el cuerpo y viajar por el torrente sanguíneo. Ese coagulito que viaja se le denomina embolia, ¿sí? Podemos tener una embolia cardíaca, pulmonar o cerebral conocida como ACV. ¿Bien? Los factores que van a influenciar a que la persona tenga un ACV son muchos, chicas, son muchísimos, ¿sí? Tenemos frecuencia cardíaca irregular, la diabetes, el sexo masculino, colesterol alto, el aumento de la edad, ¿sí? El origen étnico, la obesidad, historias de accidentes cerebrovasculares familiares, ¿sí? Riesgo a llegar a tener un accidente cerebrovascular por el consumo de nicotina, el consumo de alcohol, ¿sí? O el simple hecho de llegar a tener una cirugía, por ejemplo. Hay cirugías en las cuales estamos postrados en semanas y semanas en cama hasta obtener una buena cicatrización, ¿sí? El postquirúrgico. Esto mismo, muchas veces al estar sin movimiento en el cuerpo, ¿sí? Las piernas al querer caminar van a generar un coagulito, ese coagulito viaja y me genera la embolia. Bien, vamos por ese lado. ¿Estamos? Sí, pero Muy bien. Síntomas de la ACV. Los síntomas comienzan repentinamente y pueden ser muy intensos. Pueden empeorar al acostarse boca arriba la persona. Puede llegar a despertarse, ¿sí? De una noche, por ejemplo, que ha dormido tranquilo y se despertó y tiene la mitad del rostro paralizado, ¿sí? También puede ser que llegue a empeorar, ¿sí? Cuando se cambia de posición, sea, nos agachamos o realizamos algún esfuerzo o tosemos, ¿sí? Pero dentro de ellos suelen incluir, ¿sí? Los síntomas suelen incluir confusión, ¿sí? En lo que es la parte mental, como ser somnolencia, pérdida del conocimiento y entrar en un coma, cambios en la audición o en el sentido del gusto, cambios que afectan el tacto y la capacidad de sentir dolor, presión o temperaturas diferentes, confusión o pérdida de la memoria, dificultad para deglutir, dificultad para leer o escribir, problemas con la vista, disminución, visión doble o ceguera temporal, ¿sí? Falta de control de los esfínteres, que la persona se defeque encima mismo y que se llegue a orinar. También debilidad muscular en cara, brazos, piernas, ¿sí? Por lo general suele afectar en alguna de las mitades del cuerpo. También entumecimiento u hormigueo en alguna parte del cuerpo, cambios emocionales de la personalidad o estado de ánimo y problemas para hablar o entender lo que otros están hablando. No obstante, aquí nosotros vamos a recurrir, ¿sí? A las técnicas para diagnosticar el ACV. Una de las técnicas, ¿sí? Es pedir a la persona que saque la lengua. Nosotros cuando sacamos las lenguas, ¿cómo las sacamos? A ver, hacia un costado, derecha, derecha o no. derecha. Este saca la lengua. En una persona con ACV, la lengua siempre va a estar hacia un lado o el otro, ¿sí? Las pupilas van a tener pupilas anisocóricas, una pupila bien dilatada, la otra bien chiquitita, ¿sí? Otro, van a poder ver la mitad del rostro, ¿sí? Caído o dormido, ¿sí? Cuando la persona quiera sonreír, no va a poder hacer esto. O cuando toma agua se le cae lo que es la forma de caerse, o sea, el que toma pero se le cae. Claro,
el babeo a través de lo que sería el consumo de agua, que no puede deglutir, ¿sí? Otro, pídale que levanten los brazos. Cuando la persona tenga un ACV, los brazos tienen que estar a la misma altura. Cuando está teniendo un ACV, un brazo se encuentra más bajo que el otro. ¿Bien? Otro es el simple hecho de decirle que repita una oración corta. Por ejemplo, eh, a ver, ¿O qué día es hoy? Siempre o le qué día decimos. es hoy. A ver, la frase más corta, mi mamá me mima. No le va a poder llegar a decir esa frase, ¿sí? Ni el día. A veces van a encontrar un ACV que es muy raro, que mayormente se da cuando la persona está durmiendo. Nosotros tenemos esa mala costumbre de tener una televisión en las piezas, ¿sí? ¿Qué pasa? Vemos, supongamos, yo estoy viendo una película en coreano, por darle un ejemplo, y está subtitulado, pero está con el audio coreano. Bueno, mi cerebro, ¿sí? Se queda con ese audio, se queda con el audio coreano, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo me duermo y al despertarme empiezo a hablar coreano, ¿sí? Mi pareja o mi madre o quien sea que esté al lado mío en ese momento, me van a decir, ¿pero qué te pasa? Yo entiendo lo que él me está diciendo, él o ella me está diciendo, ¿sí? Yo entiendo, comprendo. Cuando yo quiero responderle, le respondo en otro idioma, ¿sí? Esto es un ACV muy raro. ¿Que puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. ¿Estamos? Sí, ¿Sí? profe. Bueno, vamos ahora con el Alzheimer, ¿sí? Aguárdenme un segundito, me descongestiono y estoy con ustedes. Un segundito. Bien, chicas, perdón, continuamos. ¿Sí? Vamos con lo que es el Alzheimer, como dijimos. El Alzheimer o cualquier otro deterioro cognitivo son enfermedades, ¿sí? De las temidas por los ancianos, ya que preceden a una pérdida progresiva de la memoria y sus funciones cerebrales. Por ahora, este tipo de enfermedad no tiene cura, ¿sí? La principal causa de estas enfermedades degenerativas en el envejecimiento del cerebro que provoca que las células nerviosas se vayan debilitando y atrofiando algunas zonas del cerebro. Existen evidencia de que varios factores relacionados al estilo de vida saludable pueden tener un efecto en la reducción del riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencias, ¿sí? La demencia es una pérdida de la función cerebral que se presentan con ciertas enfermedades, mal de Alzheimer, ¿sí? O AD en sus siglas en inglés, es la forma más común de demencia. Este afecta la memoria,
el pensamiento y el comportamiento de la persona. La demencia también es conocida como síndrome orgánico cerebral. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Las causas. Las causas en general se desconocen, ¿sí?, de lo que es el mal de Alzheimer. Las investigaciones muestran que ciertos cambios en el cerebro están asociados, ¿sí? Y estas son llamadas placas neuríticas y ovillos neurofibrilares, ¿sí? La mayoría de los expertos creen que esta es la causa del Alzheimer, pero no se conoce por qué, por qué sucede en algunas personas y en otras no. A ver, para las personas que van a ser más propensas a padecer el Alzheimer en sí son mayor, ¿sí? Es decir, el desarrollo de esta enfermedad no es parte del envejecimiento normal. Tener algún pariente consanguíneo cercano, como hermana, padre o madre con Alzheimer, y tener ciertos genes ligados al mal de Alzheimer, ¿sí? Algunos factores que pueden aumentar el riesgo son pertenecer al sexo femenino, ¿sí? Tener problemas cardiovasculares debido al colesterol alto, antecedentes de traumatismo cerebral o craneal, ¿bien? Y, a ver, también tiene que ver el tema de la alimentación, ¿sí? Y lo que sería el estímulo cognitivo, o sea, la falta de lectura, de ejercitar el cerebro. ¿Estamos? Así como ejercitamos ciertas partes del cuerpo, el cerebro también se lo puede ejercitar. ¿Con qué? Con lecturas, juegos. Esto retrasa aún más lo que sería la neurodegeneración cerebral. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Existen dos tipos de mal de Alzheimer. El mal de Alzheimer de aparición temprana, ¿sí? Los síntomas aparecen primero antes de los 60 años. Este tipo es mucho menos común que el de aparición tardía, tiende a empeorar rápidamente. La enfermedad de la aparición temprana puede ser hereditaria. Y después tenemos el mal de Alzheimer de aparición tardía. Esta es la forma más común de la enfermedad, se presenta en personas mayores de 60 años en adelante, puede ser hereditario, pero el papel de los genes es menos claro todavía. Los síntomas del Alzheimer pueden ser comportamiento emocional o de personalidad difuso, el lenguaje, la memoria, la percepción, el pensamiento y el juicio con habilidades cognitivas, ¿sí? No obstante, también podemos incluir dificultad para realizar más de una tarea a la vez, dificultad para resolver problemas o tomar decisiones, olvidar nombres de personas conocidas, eventos recientes o conversaciones. Los síntomas más tempranos del Alzheimer pueden incluir dificultad para realizar tareas que exigen pensar un poco, perderse en rutas familiares, problemas de lenguaje, como dificultad para recordar los nombres de los objetos o familiares, perder interés en actividades que previamente disfrutaba la persona, extraviar artículos, cambios de personalidad, cambios en los patrones del sueño, despertarse con más frecuencia en la noche, tener delirios, depresión y agitación, dificultad para leer o escribir, olvidarse hechos de historia, de su propia historia,
uso de palabras erróneas, no pronunciar las palabras correctamente y hablar con frases confusas, retraerse del contacto social, llevar a cabo actividades básicas de la vida diaria como comer, vestirse y bañarse, y dificultad en lo que sería entender el lenguaje de la persona. ¿Bien? Sí, profe. Tratamiento. Hay tratamientos que ayudan a mejorar la calidad de vida de la persona. A trata de retraer, ¿sí? O ralentizar lo que sería el mal de Alzheimer. Sin embargo, no hay cura. Tenemos manejar los síntomas, tales como problemas de comportamiento, confusión y problemas del sueño, modificar el ambiente del hogar para que sea más fácil desempeñar las tareas diarias, acompañar a los miembros de la familia y cuidadores, ¿sí? Y los medicamentos que se utilizan son para disminuir la velocidad con la que empeoran los síntomas, cantidad baja de proteínas, beta amiloides en el cerebro, ¿sí? Se da medicamento para aumentar justamente los beta amiloides, controlar los problemas de comportamiento y pérdida de juicio, ¿sí? Etcétera. Si bien la prevención, ¿cuál es la prevención sobre todo de ello? ¿Sí? Mantener una dieta baja en grasas y consumir alimentos ricos en ácidos grasos, omega 3 principalmente, hacer mucho ejercicio, ¿sí? Permanecer activo mentalmente y socialmente, usar un casco durante las actividades riesgosas para prevenir las lesiones cerebrales. Bien, recordemos que no hay cura, hay tratamientos, nada más. ¿Sí? Muy bien. Vamos con lo que es artritis y artrosis. Es una inflamación en las articulaciones que suele provocar hinchazón articular. La artrosis suele ser una consecuencia de un cuadro de artritis graves. Casi todas las personas mayores lo sufren, aunque suele ser más común en mujeres que en hombres. En concreto, la artrosis aparece por la degeneración del cartílago articular a causa de la edad, provocando dolor en los movimientos y en las dificultades motoras. El desarrollo de la enfermedad es la inflamación y la sensibilidad de una o de más articulaciones. Principalmente, ¿sí? Los síntomas de la artritis son dolor y rigidez en articulaciones. La artrosis hace que el cartílago, el tejido duro y rebaladizo que recubre los extremos de los huesos, donde forman una articulación, se rompan. La artritis reumatoide es una enfermedad en la cual el sistema inmune ataca las articulaciones. Cristales de ácido úrico, ¿sí? Que se forman, van a generar justamente la artritis deforme, ¿sí? Tenemos tipos de artritis, tenemos del pulgar, idiopática juvenil, psoriásica, reactiva, reumatoide, séptica. Tenemos la espondiloartritis, anquilosante, gota y osteoartritis. Los síntomas de las artritis son dolor, rigidez, enrojecimiento y disminución de amplitud de movimientos. ¿Hay tratamiento para la artrosis? Sí. Mayormente suele existir la infiltración, ¿sí? De medicamentos para lubricar o desinflamar esas articulaciones. Bien, pero no hay una cura. Si hay una artritis en la articulación de la rodilla, ¿sí? Lo único que conlleva es la
prótesis total de la articulación, ¿sí? No queda otra. Al igual cuando hay artritis en la cadera, tiene que conllevar a prótesis de cadera. Y así sucesivamente en los sectores donde se ven dañadas las articulaciones. ¿Estamos? Bien. Vamos con otra enfermedad que también es muy recurrente en personas mayores. Y estaríamos hablando del mal de Parkinson. El mal de Parkinson provoca la muerte de ciertas células del cerebro, que son las que ayudan a controlar los movimientos y la coordinación. La enfermedad lleva a que la persona se presente una agitación, temblores y dificultad para caminar y moverse con libertad. Las causas. Las neuronas utilizan un químico cerebral llamado dopamina para ayudar a controlar el movimiento muscular. Cuando se presenta el mal de Parkinson, las neuronas que producen esta dopamina mueren lentamente. Sin suficiente dopamina, las células que controlan los movimientos no pueden enviar mensaje apropiado a los músculos. Esto hace que sea difícil controlarlo y el daño empeora lentamente con el tiempo. El mal de Parkinson, en la mayoría de los casos, se presenta después de los 60 años de edad. Es uno de los problemas del sistema nervioso más comunes en adultos mayores. La enfermedad afecta casi siempre más a los hombres que a las mujeres, aunque también mujeres presentan la enfermedad. El mal de Parkinson a veces es hereditario. La enfermedad puede ocurrir en adultos jóvenes. En tales casos, a menudo se debe a los genes de la persona. Es poco frecuente en niños, ¿sí? Y los síntomas. Tenemos los síntomas generales que pueden abarcar problemas con el equilibrio y la marcha, músculos totalmente rígidos, ataques y dolores musculares, presión arterial baja al levantarse, una hipotensión ortostática, postura encorvada, estreñimiento, sudoración, parpadeo lento o poco frecuente, dificultad para deglutir, el babeo, ¿sí? Habla más tranquilo, lenta y con voz monótona, falta de expresión facial, e incapacidad para escribir claramente o la letra es muy pequeña, que sería una microfagia, ¿sí? Los problemas de movimientos pueden abarcar dificultad para iniciar el movimiento o comenzar a caminar o pararse de una silla, dificultad para continuar el movimiento, movimientos lentos, pérdida de la motricidad fina de la mano y dificultad para deglutir. Síntomas de agitación o temblores. Generalmente ocurren cuando las extremidades no se están moviendo. Esto se debe a que la dopamina, ¿sí? Hace que el músculo al estar en reposo haga el temblor, ¿sí? Pueden ocurrir cuando se extiende el brazo o la pierna, desaparecen al realizar los movimientos, pueden empeorar, ¿sí? Si la persona está cansada, excitada o estresada, puede provocar frotamiento involuntario del pulgar con los dedos de la mano, ¿sí? Y finalmente puede ocurrir en la cabeza, labios, lengua y pies. Otros síntomas que pueden conllevar sería ansiedad, estrés y tensión, cambios cognitivos, confusión, depresión, alteración del sueño, desmayo. El desmayo obviamente va a estar dada por la hipotensión ortostática, o sea, la presión baja, y la pérdida de memoria. Tratamiento. Hasta el momento no hay tratamientos que puedan curar el mal de Parkinson.
pero tenemos medicamentos que ayudan a controlarlo, ¿sí? ¿En qué se van a encargar en controlar o cambiar? En el tipo de medicamento, la dosis, la cantidad de tiempo entre dosis y la forma de tomarla. También van a incluir medicamentos para el estado de ánimo, alivio del dolor, problemas para conciliar el sueño, la salivación, la confusión, las náuseas, el vértigo, el comportamiento y el delirio. No obstante, no obstante, ¿sí? ¿Cuál es el mayor tratamiento? Un cambio de vida, un estilo de vida, ¿sí? Mantenerse sano consumiendo una dieta saludable y no tratar de fumar. El cigarrillo, la nicotina también es uno de los factores que pueden influenciar la aparición del mal de Parkinson, ¿sí? Descansar bien durante las noches, evitar el estrés. Eh, mm, mm, mm. Y básicamente eso, ¿sí? No obstante, se está creando un tratamiento más invasivo a la persona, sí. Este tratamiento, sí, incluye en una cirugía craneal cerebral que constituye en la introducción, sí, de dos electrodos justamente para eliminar los temblores, ¿sí? Pero es una cirugía que no todas las personas están en condiciones, o sea, todas las personas que sufren mal de Parkinson, ¿no? Están en condiciones de ser aprobadas para la misma. ¿Estamos? Bien. Aguarden un segundo que me descongestiono y vuelvo de nuevo. Un segundito. Bien, chicas, continuamos, ¿sí? Vamos con lo que sería la hipertensión arterial, ¿sí? La hipertensión arterial o problemas cardíacos, ¿sí? Estos suelen conllevar a diferentes complicaciones en la parte cardiológica. Principalmente el infarto de miocardio, ¿sí? Es considerado una de las principales causas de muerte en personas mayores. Está relacionado con el colesterol, la hipertensión, el tabaquismo, la obesidad y la diabetes. Causas: una sustancia llamada placa de ateroma que se suele acumular en las paredes de las arterias coronarias. Esta placa se conforma por colesterol y otros tipos de células. Un ataque cardíaco puede ocurrir cuando se presenta una interrupción en la placa, que lo que provoca que las plaquetas sanguíneas y otras sustancias conformen un coágulo, ¿sí? También el ataque cardíaco puede ocurrir cuando está descansando la persona, está durmiendo o está en aumento en cuanto a lo que es actividad física, etcétera. Síntomas: no suelen tener síntomas, ¿sí? Pero pueden llegar a presentar algunas que son variables, ¿sí? Ejemplo: dolor en el brazo, en el hombro, en el cuello, en los dientes, en la mandíbula, en el área abdominal o en la espalda, ¿sí? El dolor puede ser intenso o leve
y se puede sentir como una banda apretada alrededor del pecho, indigestión intensa, algo pesado apoyado sobre el peso y presión aplastante o fuerte. ¿Sí? Se suele decir que suelen tener como la pata de un elefante que están presionándole justamente en el pecho. ¿Sí? Otros síntomas de ataque cardíaco pueden incluir ansiedad, tos, desmayo, vértigos y mareo, náuseas y vómitos, palpitaciones, dificultad para respirar y sudoración, la cual suele ser muy copiosa, o sea, muy abundante la sudoración. Yo le doy un tips, ¿sí? Mi tips es, cuando ustedes ven que una persona está sufriendo un ataque cardíaco, ¿sí? Dígale, por más que no pueda, que se esfuerce en toser, ¿sí? Que haga el intento de toser. Si no tiene ganas, que se provoque las ganas de toser. ¿Por qué? Porque yo al toser puedo hacer una manipulación interna del corazón, haciéndolo bombear y llegar a tiempo para que el médico cardiológico me llegue a atender. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. ¿Qué más? A ver, tratamiento. El tratamiento tiene que ser de manera inmediata, con procedimientos de emergencias, ¿sí? Después del tratamiento de un ataque cardíaco, la persona va a permanecer varios días en el hospital, en una internación, ¿sí? Mientras esté al cuidado del equipo médico, se deberá de prestar atención a los medicamentos que tome para el ataque cardíaco, llevar una dieta saludable para el corazón, cardio saludable, estar activo y hacer ejercicios de manera segura, dejar de fumar, las emociones, controlar las emociones para después prevenir un nuevo ataque cardíaco, ¿sí? Puede sentirse deprimida la persona y puede sentirse ansioso o preocupado por proyectos o con respecto al cuidado que debe de tener en lo que hace y deja de hacer, ¿sí? También algo que puede prevenir, no prevenir, sino ayudar mucho durante un ataque cardíaco, ¿sí? Es el consumo de aspirinetas o aspirinas, ya que estas mismas son anticoagulantes, ¿sí? Van a evitar conformar más coágulo y que la presión sanguínea siga elevándose. ¿Bien? Perfecto. Y vamos directamente con dos temitas que a mí en particular me parece que son de suma importancia. ¿Qué sería? La depresión y las demencias. La depresión. La depresión tiene muchas caras y no siempre se manifiesta con llanto o pérdida de apetito. En personas mayores puede llegar a confundirse con fatiga, ¿sí? Debido al envejecimiento. Pero el peligro de una depresión en un anciano es siempre lo mismo, tanto si se manifiesta con los síntomas clásicos como si aparece encubierta. Muchos mayores se dejan morir de manera consciente y otros se suicidan. El pronóstico en tal caso de la depresión en ancianos es complicada y se intenta mantener al paciente estable. ¿Por qué se da la depresión en los abuelos? Muchas veces porque se sienten inútiles, ¿sí? Eh, al ser como una carga, ¿sí? No obstante, no obstante fuera de ello, también por el abandono que hay y la falta de sociabilización. ¿Estamos? Y la demencia, en las demencias puede haber varias causas, desde una demencia senil hasta que lo que acompañan a otras enfermedades como el Parkinson en su etapa final, sin olvidarnos del Alzheimer. Esto significa que muchas personas sufren demencia, que sufren demencia, pueden padecer algunos de estos tipos de deterioro cognitivo adicional.
de manera que deben de trabajar con equipos de neurólogos y psiquiatras, ¿sí? Por nuestra parte y por la de ello, toca asomarse a armarse de paciencia y amor, no tomándolos, ¿sí? Algunos como comportamientos agresivos o como algo personal. Bien, esto quiere decir que todos, pero absolutamente todos los abuelos que padecen este tipo de complicaciones suelen llegar a tener, ¿sí? Si tienen demencia senil, van a llegar a tener un mal de Parkinson o un Alzheimer consecutivamente. ¿Bien? ¿Estamos? Muy bien. Bueno, ahí le muestro el último videito, ¿sí? Y ya con esto nos despedimos, ¿sí? Aquí vamos. Que vamos a ver justamente un videito Alzheimer. El tiempo, Ahí vamos. enfrentamos las consecuencias del envejecimiento. Nuestros cuerpos cambian, así como lo que podemos hacer con ellos. Nos salen canas y la piel se nos arruga. Nuestra visión y escucha pueden deteriorarse. Perdemos agilidad física y podemos olvidar ciertas cosas, como dónde dejamos las llaves o los anteojos. Y aunque la mayoría de nosotros tendremos una vejez con los achaques que conlleva, una parte de la población tiende a presentar un envejecimiento con afecciones más graves, como las que genera la enfermedad de Alzheimer. Pero, ¿qué sabemos del Alzheimer? Este video se hizo gracias a la colaboración con Platzi. Nunca pares de aprender. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva e irreversible que recibe su nombre por el psiquiatra y neurólogo alemán Alois Alzheimer, quien describió por primera vez los síntomas de una paciente llamada Auguste Dieter a principios del siglo XX. ¿Y cuáles son los síntomas? Al ser un tipo de demencia, implica manifestaciones de deterioro cognitivo, como pérdida de habilidades mentales, el pensamiento y la memoria, afectando la capacidad de aprender cosas nuevas. Además, trae trastornos conductuales que dificultan la realización de actividades cotidianas, como vestirse, cocinar o mantener una conversación. La enfermedad de Alzheimer no pega de repente. El deterioro es progresivo y se va dando por fases, y no todas las personas transitan por estas etapas de la misma manera, pero la forma en que transcurre la enfermedad es predecible, pues en las primeras etapas no se presenta deterioro cognitivo o solo es muy leve. Se presentan fallos de la memoria, como el olvido de ciertas palabras conocidas, los lugares donde se ubican los objetos o los nombres de personas que recién conocen. Luego ocurren fases de deterioro cognitivo moderado, en donde se manifiestan dificultades para la realización de cierto tipo de cálculos y tareas complejas, y se empieza a necesitar ayuda para llevar a cabo actividades cotidianas. En etapas severas, el deterioro de la memoria sigue empeorando y ocurren cambios en la personalidad, en el estado de ánimo, y se presentan cambios de humor. Además, se pierde la capacidad de contactar con el entorno, se afectan las funciones del lenguaje y el control motor. Las personas en estas últimas fases requieren ayuda en las actividades de cuidado e higiene personal. Pero, ¿qué causa el Alzheimer? En la actualidad, las causas del Alzheimer no han sido determinadas completamente, y aunque se han propuesto diversas hipótesis, la más aceptada hasta el momento es la que plantea que la muerte neuronal es debida a la acumulación en el cerebro de dos proteínas: la beta-amiloide, que forma unas placas en los espacios de las células que impiden la comunicación entre las neuronas, y la proteína tau, que forma unos ovillos que se acumulan dentro
dentro de las células neuronales y desintegran los microtúbulos de las neuronas. Parece ser que la beta-amiloide se produce primero, lo que fomenta la aparición y la diseminación de tau, y que es esta última la que destruye las células nerviosas, lo que afecta la memoria y las funciones cognitivas. ¿Y es posible prevenir el Alzheimer? La evidencia parece sugerir que lo recomendable, como se hace al prevenir otras enfermedades, sería adecuar las condiciones para la llegada a la vejez de una mejor manera. Por eso se aconseja llevar un estilo de vida saludable, tener prácticas que cuiden nuestro corazón y mantengan nuestra presión arterial estable, evitar el estrés y la diabetes. También se ha señalado que realizar actividades mentales estimulantes como la lectura podrían reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad. La salud emocional también es importante. Se ha considerado que la depresión, la ansiedad y tener pensamientos negativos por largos periodos de tiempo podrían ser factores de riesgo relacionados con la aparición del Alzheimer. Por lo tanto, parece pertinente buscar ayuda psicológica, profesional y científica para tratar cuadros depresivos y ansiosos. La terapia psicológica ayuda a estructurar mejores estrategias para reconfigurar esas formas negativas de pensar. Una de esas estrategias podría ser la práctica de la meditación. ¿Existe una cura para el Alzheimer? Desafortunadamente, hasta ahora no existe una cura para esta enfermedad, pero se han explorado opciones de tratamiento, pues estudios realizados con ratones sugieren que la oxitocina, considerada como la hormona del amor, generadora de vínculos como la confianza y la generosidad entre personas, e incluso con otras especies como nuestras mascotas, parece tener efectos positivos en evitar la acumulación de la proteína beta-amiloide y así mejorar la comunicación entre las neuronas. Al mismo tiempo, se están investigando tratamientos alternativos en los que inhibir ciertas enzimas podría detener el desarrollo de la enfermedad. Mientras los estudios e investigaciones intentan hallar las posibles causas y potenciales tratamientos de la enfermedad, no debemos olvidar que vivir con este padecimiento no es fácil y tiene un gran impacto también en quienes le rodean, especialmente en su entorno familiar. Este aspecto ha sido muchas veces invisibilizado, pero recientemente se ha hecho presente la importancia que tienen los cuidadores y los impactos negativos en la salud de los mismos, pues el cuidado y la atención de una persona enferma de Alzheimer conlleva a menudo a la aparición de problemas como malestar general, alteraciones del sueño y úlceras, además de problemas psicológicos y emocionales como la tristeza, irritabilidad y depresión. Asimismo, el impacto puede presentarse en dimensiones sociales y económicas. El cuidador a veces tiene que estar al pendiente las 24 horas del día, lo que le impide trabajar y obtener ingresos, mientras que los materiales y medicamentos que el enfermo necesita conforme avanza la enfermedad son cada vez mayores. Con frecuencia hay una falta de comprensión y conciencia de la enfermedad de Alzheimer y su impacto. Eso puede causar estigmatización y generar obstáculos para que las personas acudan de manera oportuna a los servicios de diagnóstico y atención. Te sorprenderá saber que la enfermedad puede empezar incluso 20 años antes de que aparezcan los síntomas. Por eso, una atención temprana permitirá mejores estrategias de afrontamiento e intervención. Entonces, debemos promover información acerca de la enfermedad, ser empáticos con quienes la padecen y con sus cuidadores. Curiosamente, mantener tu mente activa es... Bien. Chicas, bueno, con esto nosotros concluimos, ¿sí?, con el curso de gerontología. Bien, chicas, déjenme decirles algo, principalmente. Cuando ustedes vayan a ejercer, ¿sí?, háganlo siempre con amor, háganlo siempre con empatía. Es un abuelo, ¿sí? Los abuelos pasaron por muchas cosas. En general, todas las personas pasamos y tenemos una historia de vida dura y otras una historia de vida mucho más llevadera. Escuchemos cada una de sus historias, ¿sí? Tratemos de cuidarlos con mucho amor, con mucha dedicación y sobre todo,
siempre, siempre, pero siempre pongan una sonrisa al momento de cuidarlo, ¿sí? Háganle chistes, cuéntenles anécdotas, hagan morisqueta, sean payasos, sean sus amigos, ¿sí? Traten siempre, siempre de hacerlos feliz, ¿sí? Es un área muy dura, porque muchas veces nos va a encontrar el simple hecho de tener que despedirnos de alguno de ellos, ¿sí? Nuestra vida es tan efímera que en un abrir y cerrar de ojo, en un parpadeo, ya hemos llegado a ser abuelos, ¿sí? Una vida muy larga, muy sufrida por algunos. Y tratemos que en esos últimos momentos de vida sean de satisfacción, felicidad, ¿sí? Y con mucho amor, ¿bien? Yo, gracias a Dios, vivo a mi abuelito todavía. Mi abuelo está con demencia senil y está desarrollando principios de Alzheimer. Entonces, es dura la lucha, es muy dura, muy dura. Eh, que se acuerde, que no se acuerda, el imaginar cosas, el ver cosas, el escuchar cosas cuando no las hay. Es muy triste, ¿sí? Es muy triste. Traten siempre de estar empático y tener paciencia y amor. Paciencia sobre todas las cosas, ¿bien? No son un perro, no son un objeto, son seres humanos, ¿sí? Que lamentablemente la vida les puso una enfermedad bastante fuerte y fea, ¿sí? Y chicas, sobre todo, gracias por confiar en mí, gracias por ser mi primer grupito de gerontología, gracias, gracias y muchísimas gracias. Perdón si por ahí tuve algunas falencias en cuanto a las clases, pero vamos aprendiendo diario al diario, ¿sí? Les deseo el mayor de los éxitos. Ahora la semana que viene, ya se me van, ya no voy a poder hacer payasadas con ustedes, pero chicas, espero que lo hayan pasado lindo, hayan podido aprender y sobre todo hayan podido entender que la empatía y la calidad de uno es lo principal en este labor, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo a todas. Gracias nuevamente por confiar en el Instituto Salvador y muchas gracias por permitirme abrir el grupito de gerontología. Muchísimas gracias. Profe, gracias a usted porque con usted aprendimos un montón. Es un genio. No es el único curso que yo he tenido con usted. Estuve en emergencia médica. Y con usted se aprende o se aprende. Y es un genio explicando, así que no es que nunca de enseñar. Y en el próximo curso que haga nos vemos, ¿eh? Dale, Mayra, muchísimas gracias por tu palabra. Muchísimas gracias. Bueno, profe, muchas gracias por todo. Agradecerle cada clase, cada momento compartido, también a mis compañeras, que se aprendió mucho y me llevo lo mejor. Y bueno, como dice usted, aplicar todo lo que aprendimos al cuidado de los abuelos y tratarlo con empatía y con amor sobre todas las cosas y Sobre todo. paciencia. Así es. Mm, Chicas, muchísimas gracias. No quiero llorar porque si lloro me enfermo peor todavía. Nos vemos. Muchas gracias por haber confiado nuevamente en mí. Y nos vemos ya directamente en el final, si Dios quiere. ¿Sí? Les deseo el mayor de los éxitos. Sean buenas con todas las personas, con los abuelos especialmente. Em, cuídelón, cuídelón y respetenlo sobre todas las cosas. ¿Sí? Nos vemos, les mando un fuerte beso y un fuerte abrazo a cada una y nos vemos en otro curso si Dios quiere. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.